Buenos días. Hemos estado intentando que no salgan esas franjas tan raras que veréis a lo largo de la presentación por aquí, pero no había manera. Así que os hemos subido la presentación, ya está en la página web, ¿vale? Tenéis vídeo 1, vídeo 2 y la presentación. Bueno, vamos a retomarlo por donde estábamos. Habíamos visto que para comprender un poquito este tema, lo que teníamos que tener fresquitos son los conocimientos de ese tema 3, que es la revolución industrial a nivel general, y los conocimientos de ese tema 4, que es qué está pasando políticamente en la España del siglo XIX. Con la combinación de todas esas cosas, vamos a sacar esta industrialización, estos cambios económicos y sociales en la España del XIX. Habíamos visto ya todo lo que es el sector económico y nos quedaba que, como ya vimos en aquel tema 3 de la industrialización, estos cambios económicos van a conllevar unos cambios sociales. No solo se explica así, tenemos que recordar que la revolución industrial viene de la mano de los cambios del liberalismo, ¿de acuerdo? Por tanto, todo esto se mezcla y tenemos unos cambios sociales. ¿Cuáles van a ser en España? Los vamos a ver, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos explicado hasta ahora. Como el impacto de la industrialización es más pequeño en España, recordemos, no tenemos un mercado bien articulado, no tenemos entre la población un cierto capital económico para que haya una demanda fuerte, no tenemos un carbón de buena calidad, entonces todo eso hace que el impacto de la industrialización sea menor. Por tanto, los cambios sociales en España también van a ser menores. Vamos a verlo. Pasamos... Uy, que no he encendido esto. Ahora... Sí. Pasamos de una sociedad de estamentos a una sociedad de clases, por supuesto. Estamos ya dentro del liberalismo. Sin embargo, esta sociedad de clases, como ya hemos dicho, va a ser un poco distinta. Porque, por ejemplo, dentro de la clase alta, ¿vale? Tenemos por un lado un grupo, que es la élite absoluta, que está compuesto aproximadamente del 16% de la población española. Aquí nos vamos a encontrar altos cargos del clero, que consiguen sobrevivir y mantenerse a pesar del cambio que estamos viviendo. Altos cargos del ejército, además reforzados, porque ya sabéis que en esta España política del 19 ellos van a ser los protagonistas de los cambios a base de levantamientos, golpes, sublevaciones, ¿vale? Pero hay que sumar la mayor parte de la nobleza española. Si en el tema de la revolución industrial veíamos que la mayor parte de la nobleza no se va a adaptar y es sustituida por la burguesía, aquí pasa al revés. Solo unos poquitos se van a arruinar. La mayor parte de la nobleza se adapta perfectamente. De nuevo, estamos ante eso. Como no ha habido un despegue fuerte de la revolución industrial, pues claro, ellos siguen teniendo el control de las tierras, de las explotaciones agrarias, ¿vale? Y por tanto sobreviven. ¿A ellos se suman burgueses? Por supuesto. Pero eso sí, ¿vale? La cantidad de altos burgueses con un poder y una economía relevante va a ser muy escasa, sobre todo en comparación con nuestro marco europeo. A estos hay que sumar también, bueno, vamos a acabar con estos, y este grupo del top del number one sería en el 16%. A ellos hay que sumar dentro de esta clase alta otro 10%, ¿vale? Que son pues de una situación un poquito inferior. Recordar que no representan una clase media, entre otras cosas porque no existe una clase media en este momento, ¿vale? Eso sería proyectar una situación presente a nuestro pasado histórico y debemos evitar hacer ese tipo de acciones, ¿vale? Cometer ese tipo de errores. Entonces, simplemente dentro de esta clase dominante va a haber un grupo muy top, y otro grupo un poquito más light. Pero hay una diferencia enorme entre esta clase alta y las condiciones de vida de la clase baja que veremos después. Bien, ¿quién representa este segundo grupo que conforma el 10% de la población española? ¿Vale? Es decir, entre las dos veréis que más o menos es un 25-26% de la población española la que forma esta clase alta. ¿Quiénes son? Pequeños y medianos burgueses. Como ha habido muy poco despegue, lo que sí que tenemos más numerosos son los pequeños y medianos. Pero grandes fabricantes de estos que tengan 70 fábricas, vamos a ver menos en España. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener profesionales libres, abogados, arquitectos, ¿de acuerdo? Incluso algún profesor de universidad. Y luego, de hecho estaban aquí abajo, funcionarios y profesores de universidad. Cuidado con funcionarios, estamos hablando de altos funcionarios del Estado, ¿vale? Porque, por ejemplo, un profesor cobraba una absoluta miseria, ¿de acuerdo? Ya lo vimos en el tema, ¿os acordáis del texto aquel de tal era profesor y además era secretario del no sé qué y funcionario del no sé qué y consejo del no sé qué y aún así se lo tuvo que dejar porque no le daba para comer, ¿vale? Entonces esto representa altos cargos del Estado sobre todo.
Bien, visto esto, vamos a ver qué ocurre con esa clase baja, ¿de acuerdo? Esta clase baja, que está compuesto por el 74% de la población, nos encontramos, vamos a irnos de los que tienen unas condiciones un poquito más de casi supervivencia a los que se arrastran por el fango, ¿vale? Directamente. Entonces tenemos a los campesinos propietarios, ¿vale? Son propietarios de pequeñas parcelas, sin embargo les va a hacer muchísimo daño las desamortizaciones. La posibilidad de que las tierras se pongan a la venta y se desamorticen significa que, por supuesto, la nobleza puede vender territorios que antes estaban amortizados, antes no se podían vender, eran para el hermano mayor y fin, y se heredaban, y no se podía hacer nada con esas tierras, salvo, entre comillas, alquilarlas, salvo ponerlas a trabajar dentro de los sistemas estos tan medievales, del siervo y toda la historia. Entonces, las amortizaciones y las diferentes reformas agrarias liberales van a permitir que estos vendan la tierra, pero aparece un mercado de la tierra muy especulativo, donde los burgueses se van a querer meter. Se dispara el precio de la tierra y los pequeños agricultores, los pequeños propietarios van a pasar dos cosas. O no van a tener dinero para comprar nuevas tierras y, por tanto, poder vivir un poquito mejor, o incluso se ven forzados y presionados para que vendan sus terrenos. Así que lo van a pasar regular, muchos de ellos van a tener serios problemas para poder sobrevivir. Hay muy poquitos propietarios pequeños que llegan a tener terreno suficiente como para especializarse, vender sus productos y formar parte de una estructura comercial. Luego ya tenemos a los jornaleros. Claro, estos, recordemos dónde estamos. No existe paro, no existe seguridad social, no existe nada. Oye, temporada de la cosecha, fantástico, trabajas un mes y a la calle. Oye, temporada de la siembra, fantástico, pero trabajas un mes y a la calle otra vez. ¿Vale? Entonces lo van a pasar realmente mal. Luego tenemos a los proletarios, que está formado sobre todo ante el aumento demográfico, que también era menor que en otras zonas de Europa, la población excedente o se marcha del país o protagoniza ese éxodo rural desde los campos a las ciudades y allí van a buscar trabajo industrial, ¿vale? Y se convierten en estos proletarios que lo pasan muy mal. Y por último, nos vamos a encontrar también muchas veces olvidados los trabajadores domésticos y de servicios. Aquí sí quería hacer un apunte, recordar, vimos en el siglo III cómo los burgueses traen una nueva concepción social bastante machista, en el que ellos están hablando de la libertad absoluta del individuo, pero a la vez enclaustran a las mujeres en unos roles de ama de casa, madre, ¿de acuerdo? Y no puede trabajar. Sin embargo, la clase baja no se puede permitir eso. El 74% de las mujeres está trabajando en fábricas, está trabajando en servicio doméstico y está echando casi las mismas horas o más que sus parejas. ¿De acuerdo? Entre otras cosas porque su aporte salarial es fundamental para la supervivencia. Además os recuerdo que había demanda, porque cuando los trabajadores empiezan a organizarse y a exigir más dinero, muchos de estos empresarios empezarán a contratar a mujeres y niños para poder pagarles menos. ¿De acuerdo? Bien. Estamos ya terminando, ¿vale? Porque está sufriendo un poquito la persona que está sujetando la cámara, le empieza a temblar el pulso, pero vamos, tú puedes lograrlo. Vamos con la penúltima, ¿vale? Tenemos que hacer aquí un pequeño punto de inflexión porque estamos en un momento de la Constitución es el garante de nuestras libertades, aquí tienen las leyes que son iguales para todos, y todo esto se lo están diciendo a una sociedad, y vamos a votar. Claro, hay que leerse el periódico e ir a votar. Señores, la amplia mayoría de esta masa no sabe leer ni escribir, son analfabetos, ¿vale? Entonces, en 1857 va a aparecer la primera ley de educación, que es la Ley Moyano, que va a intentar crear un sistema educativo. Además, establece 3 niveles que a día de hoy los seguimos heredando. Una educación básica, una educación intermedia y ya una educación especializada. De alguna forma, es el embrión de nuestro sistema educativo. Aunque es un primer paso y es de agradecer, su alcance todavía va a ser limitado y nos vamos a encontrar que la enorme mayoría de este grupo va a seguir siendo absolutamente analfabeto. Pero bueno, pero se producen avances, ¿de acuerdo? Bien, y vamos ya con la última diapositiva. ¡Bien! Vale, estas condiciones van a provocar, como hemos visto en el tema 3, la aparición, por un lado, de organizaciones de obreros que se vayan a apoyar los unos a los otros y que acabarán formalizándose en sindicatos,
y por otro lado también la aparición de determinadas ideas. En el tema de la revolución industrial hablamos de proletarios, pero como en España hay poquita revolución industrial y por tanto hay pocos proletarios, vamos a hablar de los dos grupos que se van a organizar, que son proletarios, pero también campesinos. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de los proletarios? Nos vamos a encontrar, claro, su presencia en zonas industrializadas, es de lógica. Además, sus primeros movimientos van a ser de corte ludita, es decir, ataque a esas máquinas que están quitándonos trabajo. La huelga va a ser el instrumento general, ¿vale? Básico para presionar y conseguir mejores en las condiciones laborales. Y luego, bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a irnos a los campesinos, ¿vale? Y lo que nos vamos a encontrar son pues los jornaleros y esos pequeños campesinos que, aunque sean propietarios, también están en una situación terrible. ¿Dónde tienen especial peso, especial impacto estos movimientos? En Andalucía, porque es una zona con mucha preeminencia de esos enormes latifundios. En Andalucía hay muy poquito minifundio, hay muy poquito agricultor con propiedad, casi todos son jornaleros, hay muy poquito impacto de la revolución industrial, entonces eso provoca una situación bastante decadente en la población, ¿vale? ¿Cómo van a actuar? Pues si la huelga es en los proletarios, estos campesinos y jornaleros van a optar por el saqueo de cultivos y la ocupación de tierras que están vacías y que pertenecen a otras personas, pero que no están siendo cultivadas. Las ocupan y las ponen en funcionamiento, las ponen en cultivo. Bien, en mitad de todo esto y coincidiendo con la apertura del sexenio democrático, aparece la Primera Internacional, que va a tener un peso fundamental en España. Van a traer sus organizaciones, pero sobre todo van a traer sus ideas. Es la entrada en España de las dos corrientes ideológicas. Por un lado, el marxismo-socialismo, que va a arraigar especialmente en Madrid, Asturias, País Vasco, y por otra parte, lo que va a venir también es el anarquismo, que va a tener un impacto en el sector catalán y sobre todo en el campo, especialmente en el campo andaluz. ¿De acuerdo? De esta manera, en 1870 ya se creó una Federación Española de la Primera Internacional, ¿vale? Entonces, con esto que acabamos de ver, ya nos hemos puesto parejos, ya hemos entendido los cambios económicos que en España se van a dar con la revolución industrial dentro del contexto político que habíamos visto el tema anterior, y también hemos visto el impacto de esto en la sociedad y cómo esa sociedad española va a cambiar. Con esto y un bizcocho ya estamos listos para pasar al siguiente tema.